tal, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Hoy, por la gracia de Dios, nos encontramos nuevamente en una lección de escuela sabática de los pioneros. Esperamos que ustedes se encuentren bien en la compañía del Señor. En esta ocasión es la lección número 2 de este año 2023, que lleva por título Resistiendo la Verdad. Esta es la parte 1. Va a haber otra la semana que viene, que es la parte 2, sobre la misma temática, Resistiendo la Verdad. Y vamos a hablar en esta ocasión acerca del faraón, acerca de cómo se resistió el mensaje del Evangelio, acerca de la misericordia de Dios al presentar el mensaje. Así que la lección de escuela sabática de hoy va a ser realmente muy interesante. Yo no les puedo decir las luchas espirituales que hemos tenido para grabar esta lección de escuela sabática. Realmente tuvimos muchísimas interrupciones, muchísimas trabas para poder grabar esta lección, pero gracias a Dios hoy tenemos un invitado especial para compartir la lección de escuela sabática. Un servidor va a estar haciendo algunos comentarios también, pero antes de comenzar y antes de hacer la oración, de hecho la oración la va a tener quien nos acompaña hoy en la escuela sabática. Antes de comenzar vamos a escuchar una alabanza para el Señor de parte de nuestra hermana Irian Sabela desde Argentina, que nos va a estar acompañando con una preciosa alabanza, y luego de eso sí vamos a comenzar con el repaso de la lección de escuela sabática. Quiero recordarles a todos aquellos que por ahí no han podido descargar todavía la escuela sabática, lo pueden hacer del enlace que aparece en la pantalla, del código QR. Entran ahí, van a ver que tiene un botoncito donde apretan ahí, aparece el año 2023 y le dan al 2023 y ahí va a aparecer la lección de escuela sabática de este año. Van a aparecer las subsiguientes a medida que las vayamos publicando. Lo tenemos de esa manera porque obviamente cuando pase el año 2023 van a quedar ahí guardadas y después vamos a abrir la pestaña del 2024 y así, Dios mediante, si el Señor no viene antes, para seguir compartiendo este medio que tenemos de evangelización, que es compartir la palabra de Dios, los estudios bíblicos a través del folleto de escuela sabática. Así que lo pueden descargar del enlace que ustedes ven en la pantalla. Lamentablemente la semana pasada, el sábado pasado, 7 de enero, no pudimos salir por YouTube en vivo, así que por la gracia de Dios hoy podemos salir. Dios mediante vamos a estar leyendo todos sus mensajes, todos sus comentarios en el chat. La idea nuestra es poder compartir con ustedes y poder estar con ustedes de manera más cercana, y por eso YouTube es la manera más fácil de poder responder los mensajes en el chat al instante. Nosotros estamos ahora mismo contestando sus mensajes en el chat, así que dejen todos sus comentarios en el chat, vamos a ir respondiendo cada uno de esos mensajes. Escuchamos la primera alabanza de parte de nuestra hermana Irian Sabela y luego comenzamos ya de lleno con el folleto de la escuela sabática. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Irian, por compartir esta preciosa alabanza. Estaremos escuchando otra canción al final del programa, así que muy agradecidos por el don que Dios te ha dado y que lo puedas compartir con nosotros, que eso es lo más hermoso, ¿verdad? Así que vamos a comenzar ahora sí con el repaso de la lección de escuela sabática. No se preocupen de que yo no oro en este momento, porque va a orar aquella persona que va a compartir con nosotros, que es un invitado especial. Dios mediante tendremos cada sábado invitados especiales, aparte de un servidor y otros hermanos que ya conocen ustedes, que solemos dar el folleto de la escuela sabática. Vamos a ir teniendo diferentes invitados y en esta ocasión nos toca compartir, en realidad él va a compartir con nosotros, es el pastor Carlos Cabello, que bueno, cuando estuvo aquí en Puerto Rico aprovechamos para grabar esta escuela sabática. Esta escuela sabática es bastante fuerte, bastante importante, porque más allá de las lecciones espirituales prácticas para nuestra vida que podemos sacar a la escuela sabática, Carlos va a hacer un repaso que muestra de alguna manera la condición del mundo en este tiempo final y los peligros que acechan a la iglesia.
Por lo tanto, las lecciones que vamos a sacar ahora son un poco más macro, que afectan a la iglesia en su conjunto. Yo sé que cada uno saca las lecciones personales, ¿no? Y las aplica de manera personal, pero en este repaso vamos a ver que esto tiene implicancias más globales, describe de alguna manera la condición del mundo en este tiempo final. Así que vamos a escuchar al pastor Carlos Cabello, que va a estar compartiendo con nosotros un repaso bastante exhaustivo, bastante profundo de esta escuela sabática número 2, Resistiendo la Verdad. Vamos a escuchar y yo voy a estar comentando algunas cosas durante la presentación. ¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Es para mí una alegría grande el poder estar con ustedes a través de este medio para poder hacer el repaso de esta lección que lleva por título general Historia del Antiguo Testamento para los meses enero a marzo del 2023. Quiero aprovechar también para agradecer esta oportunidad que se me da para hacer este repaso y también felicitar que se pueda estar estudiando esta lección, la lección de los pioneros. Así que gracias, y bueno, gracias también Emanuel por hacer posible la realización de esta lección muy importante, sin duda, para nosotros, porque debiéramos temer el futuro, dice la sierva del Señor, si es que olvidáramos cómo el Señor nos condujo en el pasado. Y este es un estudio que las personas que en un inicio trabajaron en pro de la formación de esta nuestra iglesia, la iglesia adventista, el Señor les dio este conocimiento, les dio este deseo de poder llegar de esta manera a comprender las Sagradas Escrituras. Así que celebro y me siento muy contento de poder participar en esta oportunidad de esta lección. Vamos a estudiar la lección número 2. Lleva por título Resistiendo a la Verdad y esta es la parte 1. En la lección habla acerca de lo que está escrito en Éxodo, los capítulos 5, 6, 7 y hasta la primera parte del capítulo 8. Porque en la siguiente lección, la número 3, va a tratar también del capítulo 8, unos versículos más adelante, hasta finalizar, ¿sí? Desde el 8 más o menos en adelante, la lección número 3. Pero bueno, nos corresponde hacer el repaso de la lección desde Éxodo capítulo 5. Así que les invito a abrir sus Biblias, hermanos, y antes de dar lectura a la palabra de Dios, permítame, por favor, hacer una oración para que sea el Señor quien nos pueda dirigir. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Padre, por la oportunidad que nos das de realizar este estudio. Suplicamos, Señor, tu dirección. Suplicamos, Padre, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en nuestra vida, y que pueda, Señor, de esta manera conducirnos a toda verdad. Utilízanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Éxodo capítulo 5. Dice desde el versículo 1, Después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron, Jehová, Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esto me llamó mucho la atención ya desde hace un tiempo atrás, porque menciona la palabra de Dios que el Señor pide a través de sus siervos, Moisés y Aarón, que deje salir a su pueblo. Siempre se nos ha dicho que la razón por la cual el Señor envía a Moisés y Aarón ante Faraón, para que deje libre a su pueblo, era justamente eso, para que el pueblo de Israel sea libre. Pero dice aquí en este versículo que el Señor pidió a Faraón que deje ir a su pueblo para que le celebre fiesta en el desierto. Y aquí encontramos esta relación entre la celebración de la fiesta del Señor con la liberación del pueblo de Dios. Esto es un asunto muy importante, hermanos, que debiera ayudarnos a pensar de ese momento en el cual el Señor va a lograr que en su pueblo exista estas santas convocaciones. Y esto sin duda se los dejo también para que puedan analizarlo, meditarlo y profundizar también en el estudio. En el versículo 2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Los egipcios tenían muchos dioses. Y para Faraón, que en el tiempo de Moisés, dice los comentadores de la historia universal, que fue Ramsés II, en el tiempo de Moisés, tenían pues muchos dioses, eran politeístas. Y para Faraón, Jehová era un dios más. Y no solamente un dios más, sino que trató de manera despectiva al Señor. Moisés y Aarón, enviados por el Señor para presentarse delante de Faraón, embajadores del Señor, para presentarse delante de Faraón, eso es importante que nosotros resaltemos, son tratados de manera despectiva en la corte de Faraón. Y de esta manera encontramos a qué punto Faraón se burla del Señor y se burla también de los mensajeros del Señor, de los enviados por el Señor. Y en el versículo 3 dice: y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. ¿Qué le estaba pidiendo Moisés a Faraón? Que le dé permiso, autorice poder llevar a los esclavos hebreos al desierto, a camino de 3 días. Y dice Faraón en el versículo 4, entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Váyanse a vuestros cargos. ¿Cómo estaba relacionando Faraón el pedido que estaba haciendo el Señor a través de Moisés y Aarón? Lo estaba relacionando con el dejar de trabajar, el dejar de ser siervos, el dejar de ser esclavos de Faraón. Y esto es algo que sin duda notamos que Faraón estaba entendiendo con claridad. Lo que estaba buscando Moisés, Aarón, al ser enviados por Jehová, era liberar al pueblo. Faraón lo estaba entendiendo bien. Pero él no quiere aceptar el asunto como una liberación, solamente así de plano, como diríamos. Él está relacionando con un asunto de simple y llanamente dejar de trabajar. Y vamos a ver más adelante también cómo Faraón se expresa con respecto a que Israel salga con Moisés y Aarón a adorar al Señor. En el versículo 5 dice, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos. Y mandó Faraón aquel día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus gobernadores, diciendo, de aquí en adelante no dejaréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y habréis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuirás nada, porque están ociosos. ¿Cómo está llamando Faraón a lo que el Señor quería hacer para con Israel? El Señor quería liberarlos. El Señor quería llevarlos, que salgan de la esclavitud. Pero ¿qué dice Faraón? Eso es ociosidad. En algunas ocasiones, cuando hemos ido delante de algunas personas a poderles presentar el Evangelio, que Cristo es nuestro Evangelio, al presentar a Cristo a otras personas a través de las Escrituras, no han tenido no han hecho estas personas esta misma relación con el acto de querer llevar libertad y paz y gozo verdadero a la vida y el hogar de estas personas. Noten que estas cosas no son de ahora, hermanos. Esto sin duda nace de una misma mente que trabajó todo el tiempo en este mundo desde que cayó en pecado. Y esa mente es la mente de Satanás. Satanás estaba obrando con el rey de Egipto, Ramsés II. Y estaba mencionando, haciéndole creer al faraón de que esto era un acto simple de ociosidad. Cuando revisamos el contexto de las Escrituras, el Señor
no llama a nadie en ociosidad. Los siervos del Señor siempre fueron llamados por el Señor cuando ellos estaban en trabajos. Y las acciones que tienen que ver con la ociosidad no van con el Señor. Pero Faraón estaba diciendo esto acerca de lo que el Señor quería hacer. Están ociosos. Y por eso dice, levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Noten qué mente, cuál era el razonamiento de Faraón aquí. Y quiero destacar algo que hemos leído en el versículo 2. Llama ociosidad al asunto de dejar de trabajar para ir a hacer un asunto religioso. ¿Sí? Que tiene que ver con adoración. Le llama ociosidad. Y aquí menciona algo, levantar la voz. El levantar la voz tiene que ver con un pedido y hasta el levantar la voz tiene que ver con un reclamo, mis hermanos. Pedido y reclamo. Y esto Faraón está entendiendo en su mente, y ahora en los versículos siguientes vamos a notar, o en el siguiente versículo vamos a notar algo muy, muy importante que lo vemos en nuestros tiempos. Y déjenme leer, por favor, los versículos 9 al 12 para poder destacar esto. Versículos 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a la palabra de mentira. Esto es tremendo. Le está llamando a la palabra de Dios, al evangelio de liberación, porque donde está el Señor, el Espíritu del Señor, que Cristo hay libertad, dice las Escrituras. Le está llamando mentira a esta acción, a este mensaje. Y como es mentira y encima es ociosidad para Faraón, Faraón exige un mayor esfuerzo. Y eso tiene que ver con opresión. Faraón empieza a agravar la servidumbre, la esclavitud del pueblo de Dios. Y dice el versículo 10, y salieron los cuadrilleros del pueblo y sus gobernadores, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged paja donde la hallaréis, que nada se disminuirá de vuestra tarea. Y el versículo 12 es interesante. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Hay una frase que nosotros conocemos que tiene que ver con lo siguiente: divide y vencerás. Sabemos que esta frase es una frase que proviene de la mente de Satanás. Noten todas estas cosas que estamos notando aquí en la palabra de Dios. Primero, el Señor envía sus mensajeros para presentar su mensaje, y mensaje de liberación. Y déjenme decirles algo, no solamente para Israel, porque al presentarse el evangelio a Faraón, se le estaba dando la oportunidad de que Faraón también conozca al Señor y sea libre en el Señor. La misericordia del Señor se estaba manifestando en la corte de Ramsés II, para salvación de Ramsés II y de todo Egipto. Pero Ramsés II llama ociosidad a esto. Llama mentira al mensaje enviado por el Señor, al evangelio. Y encima al pueblo de Dios, lo que él hace, dice las Escrituras, agrava su servidumbre. Y como consecuencia del agravar la servidumbre del pueblo de Israel esclavo en Egipto, dice el versículo 9, el pueblo se esparció, se separó, se desunió, como que no tenía la fuerza ya. ¿Para qué cosa? Porque lo que hemos visto en el versículo 8 es interesante, para que no levanten su voz delante de Faraón. Y hemos dicho, levantar la voz tiene que ver con un pedido, y levantar la voz también tiene que ver con reclamo.
Nosotros conocemos en este tiempo acerca de las protestas y hay países que dentro de su constitución pues permiten protestas y reclamos para con el gobierno. Y hay otros países que esto no se permite. Lo que estamos notando del gobierno de Faraón es someter, subyugar, sin dar libertad en lo absoluto, ni opción a reclamo. Y la forma de hacerlo es agravar su servidumbre. Quiero traer a la mente vuestra, mis queridos hermanos, a un hecho histórico que el conflicto de los siglos lo registra, y es en el tiempo de la Edad Media. En el tiempo también que los jesuitas, como dice la sierva del Señor, alcanzaron rangos de honor al lado de los gobernantes en el mundo. Y lo que hicieron los jesuitas en aquel tiempo, y dicho sea de paso, lo hacen también ahora, era que ponían al gobernante en contra del pueblo. Hablaban y metían ideas en la mente de los gobernantes que en algún momento el pueblo podía voltearse en su contra o volverse en su contra. Esas ideas los jesuitas metían en la mente de los gobernantes y aconsejaban a los gobernantes algunas cosas para que el pueblo no logre esto. Y en muchos de los casos el pueblo ni siquiera tenía la intención de volverse en contra de sus gobernantes, pero los jesuitas realizaban esta labor con el propósito de debilitar a los gobiernos y a las naciones. Y lo que manifiesta el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, para ser más exacto, es que el pueblo vivía en la miseria. Los gobernantes obviamente en opulencia, que cada vez más y más agravaban su servidumbre con mayores impuestos y trabajos más forzosos, y eran más implacables. No había misericordia en los gobernantes para con la gente que quizás no cumplía con sus obligaciones de pagar tributo y otras cosas más, como consejo de los jesuitas. Y menciona algo también interesante allí, el conflicto de los siglos, en ese contexto, que en el tiempo de mayor crisis en Europa, los que más se enriquecían eran los jesuitas a través de sus negocios, porque dice que en este tiempo los negocios de los jesuitas eran los que más dinero obtenían. Qué interesante. ¿Quiénes se beneficiaban con esto? Eran estos supuestos hombres religiosos. Sabemos que en la corte de Faraón también habían este tipo de hombres religiosos, y más adelante lo vamos a ver cumpliendo una labor interesante en contra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, este es el espíritu que siempre se ha manifestado en el mundo. Este es el espíritu que Satanás está dando para manifestarse en contra del pueblo de Dios. Lo vemos registrado aquí. Y en estos nuestros días vemos este espíritu de manera más y más clara. Y si entendemos y conocemos las profecías y las cosas que se vienen para el pueblo de Dios, pues esto, mis hermanos, sabemos que va a ser así. Cada vez la opresión va a ser más notoria y el pueblo de Dios va a ser perseguido y van a querer subyugar y someterlo. Bueno, realmente hasta acá lo que venimos escuchando es bastante impresionante ver cómo se están presentando los eventos en este tiempo del fin. Acuérdense que está el chat, dejen ahí sus comentarios sobre lo que les parece, lo que está presentando el hermano Cabello. Esto sigue, esto no se ha terminado todavía, este es simplemente un pequeño parate, una pequeña pausa que hacemos a la presentación de Carlos, pero realmente es impresionante ver cómo se están dando las cosas. Ustedes saben que los países más opresivos, justamente los países donde hay menos libertad, la gente realmente vive como esclava. El dinero no le alcanza, viven continuamente en la pobreza, viven continuamente siendo oprimidos, no hay libertad de expresión y algo por el estilo es lo que se viene a nivel mundial.
¿sí? Ustedes saben que el Papa actual es un Papa socialista, que es el Papa Francisco, y en la mentalidad socialista es bueno que el pueblo sea pobre y sea siempre dependiente del Estado. Y esta condición estamos viéndola ahora. No solamente el Papa Francisco, sino muchos presidentes, muchos organismos internacionales están abogando por un salario universal básico. Eso significa básicamente que todas las personas del mundo cobren un pequeño sueldo, que obviamente eso va a generar una gran recesión, una gran inflación y una gran dependencia del Estado, como ha pasado en todos los países que han dado subsidios. Un caso importante es Argentina. Argentina es uno de los países latinoamericanos que más subsidios da y es uno de los que peor está económicamente y que está haciendo sufrir más a su pueblo, ¿no? Con opresión, con restricciones de todo tipo, etcétera. Algo parecido va a pasar a nivel mundial. Por esto es por lo que aboga el Papa Francisco y los organismos internacionales, y obviamente Estados Unidos, cuando se una definitivamente al Vaticano, va a pasar algo parecido a esto. Así que realmente muy interesante. Dejen acá abajo sus comentarios en el chat. Yo mismo estoy respondiendo ahora, yo mismo estoy conectado para compartir con ustedes. El sábado pasado también estuvimos conectados, pero lamentablemente no pudimos salir por YouTube, ¿sí? Por una cuestión ajena a la escuela sabática, pero no pudimos salir por YouTube, pero ahora estamos conectados por YouTube, así que dejen sus comentarios, dejen ahí sus mensajes en el chat. Les recuerdo a todos aquellos que quieran mandar sus saludos en video, ¿sí? Como lo vamos a ver al final, pueden mandar sus saludos en video al número de WhatsApp que vamos a poner al final para participar. O sea, queremos que ustedes participen en el chat, con sus videos, con sus comentarios, que participen compartiendo, que participen descargando la escuela sabática y dejándonos saber sus impresiones. La idea es que esta familia vaya creciendo cada vez más. Yo estuve viendo ya a otros ministerios, a otros pastores utilizar la escuela sabática y eso me llenó de gozo. La escuela sabática, ustedes saben que no tiene logo, no tiene nombre de ministerio, de nada, solamente es una herramienta para usar en la iglesia, así que la pueden utilizar de manera totalmente libre todos aquellos ministerios que quieran participar de la escuela sabática, así que bienvenidos sea. Vamos con la segunda parte de esta presentación del hermano Carlo Cabello. Vamos a seguir escuchando lo que él nos trae y después vuelvo a comentar nuevamente. Luego dice en el versículo 3 en adelante: y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, pero la culpa la tiene tu pueblo. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Noten esta astucia de Faraón para con el pueblo de Dios que Dios quería liberar. Faraón está oprimiendo al pueblo, castigando, maltratando al pueblo. Dios está tratando de liberar al pueblo, pero el pueblo viene a Faraón, no viene al Señor, no viene a los enviados del Señor. El pueblo viene ante Faraón para pedirle: mira, ya deja de castigarnos y de tratarnos así. Y Faraón, de esta manera, como hemos leído en este último versículo, está poniendo la mente del pueblo de Dios en contra de Dios y del mensajero de Dios. Noten, esto es tremendo. Esto, mis queridos hermanos, lo estamos empezando a ver. Maravilloso. Estaba aquí en las Escrituras. Y dice, después del versículo 17, el faraón dice: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la tarea de ladrillo. Ahora en el versículo 19 y 20 también encontramos un asunto interesante. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día.
Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían del faraón, les dijeron, versículo 21, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles la espada en las manos para que nos maten. ¿A quién creyó el pueblo de Dios? ¿Creyó al Señor? ¿Creyó a los mensajeros del Señor? ¿Que lo que el Señor estaba haciendo era liberarlos? No, el pueblo de Dios creyó en lo que le dijo Faraón y en el espíritu que gobernaba la mente de Faraón, que era el espíritu de Satanás. Y dice aquí que estas palabras que encontramos en el versículo 21 son palabras de reclamo, mis hermanos. Y están prácticamente reclamándole a los mensajeros del Señor que habían puesto a Faraón en contra de ellos y que ahora sus vidas estaban corriendo peligro. ¿Hemos escuchado nosotros esto acaso en este tiempo? Hay algunos que, haciendo uso del espíritu de profecía, dicen lo siguiente, que no debiéramos adelantar la persecución. ¿Hemos escuchado esto? Yo sé que sí, la sierva del Señor también lo menciona. Pero añaden a esta frase, que sí es inspirada, de que no hay que adelantar la persecución. Por eso no hay que predicar de estos temas. ¿Hemos escuchado esto? No hay que hablar de esto. Estamos poniendo el espíritu de esa gente en contra nuestra. ¿Cómo vamos a ir y predicarle a un católico diciéndole que la ramera está en el sistema que gobierna la Iglesia Católica? Pero lo menciono así para que podamos ver el espíritu que hay detrás de estas cosas. Es el espíritu de Satanás, mis hermanos. Moisés y Aarón estaban haciendo la voluntad del Señor tal y cual el Señor le había dicho, y estaban usando las palabras que el Señor les había dicho que hablen. Pero el pueblo les dijo, están poniendo en contra al faraón, en contra nuestra. Nuestra vida ahora corre peligro. Y Dios los juzgue. Decían inclusive, Dios los juzgue. Ay, mis hermanos, esto es tremendo. Realmente la línea que separa la verdad del error es muy delgada. Depende a quién le creamos. Y hoy tenemos la oportunidad de creerle a Faraón o de creerle al Señor. En los versículos siguientes, en los versículos finales del capítulo 5, Moisés se acerca al Señor y ora. Y ora pidiéndole que el Señor no permita que el pueblo de Dios sea afligido. En el capítulo 6, lo que el Señor hace con Moisés es transmitirle nuevamente todas las promesas que él había hecho al pueblo de Dios y a los patriarcas. Todo. Estas cosas Moisés las sabía. Pero entendemos aquí el por qué el Señor nuevamente le dice eso. Es para reanimarlo a Moisés, para decirle, mira, tú no te preocupes. Soy yo el que estoy haciendo estas cosas. Tú sigue haciendo lo que yo te he dado a la mano por hacer. El resto lo voy a hacer yo. Y nuevamente el Señor en 1, 2, 3, 4, en 5 oportunidades el Señor le dice, en el capítulo 6, le dice a Moisés, yo soy Jehová. Esto es precioso. Y esto era lo que tenía que transmitirle a Faraón. No nos estamos equivocando, mis queridos hermanos, que lo que Moisés y Aarón estaban presentando ante Faraón era el Evangelio. Y le estaban dando la oportunidad de que Faraón conozca a Jehová. El Señor reanima en el capítulo 6 a Moisés con estas palabras. En 5 ocasiones dice, yo soy Jehová. Y luego en el capítulo 7, el Señor dice en el versículo 1, después de que lo reanima con las promesas y mostrándose el Señor con su nombre, que dicho sea de paso, en el nombre
está la gloria de Dios. Está allí, en el nombre. Y esto es maravilloso. Cuando se estudia Éxodo capítulo 34 lo entendemos así. Éxodo capítulo 7, el versículo 1, dice: y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas estas cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y viene el versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Esto es tremendo para que nosotros lo podamos entender. Ahora el Señor está diciendo con claridad, así como Cristo predicó usando parábolas para que la gente, hasta el más simple, pueda entender. El Señor utilizó a Moisés como Dios y a Aarón como profeta para escenificar y mostrar cómo es que funcionan las cosas del Señor a Faraón. Como las parábolas que Cristo hacía, para que todos puedan entender. Miren, la misericordia del Señor obrando en su máximo esplendor para con este rey, que ya se había burlado del Señor y del mensajero del Señor. ¡Qué tremendo! Y dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y vamos a ver ahora esto muy interesante. Versículo 4: y Faraón os dirá, todavía el Señor está hablando, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Maravilloso. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje es dar a conocer quién es el Señor. Ese era el mensaje. Y hemos dicho desde un inicio, ese era el evangelio, mis hermanos. Con una cita que vamos a leer más adelante del Espíritu de Profecía, vamos a notar que a quien se estaba presentando delante de Faraón era Cristo. Mis hermanos, era Cristo. Y esto es tremendo. Y sabrán, dice los egipcios, que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Faraón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se convierta en serpiente. Y ahora en el versículo 10 dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Ahora, en esta historia, en estos dos versículos, el 9 y 10, Moisés, quien escribió el Éxodo, resumió parte del asunto, pero se puede entender. ¿Qué resumió Moisés aquí? En el versículo 9, Dios le dijo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, mostrad una señal, muéstrame una señal, y va a sacar la vara, y esa vara se iba a convertir en una serpiente. En el versículo 10 dice que solamente Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les mandó y echaron la vara en el suelo delante de Faraón. ¿Qué significa esto? Se cumplió lo que el Señor dijo. Faraón pidió ¿qué cosa? Señal. Cosa interesante. Noten que realmente, mis hermanos, no hay que temer para hacer la obra del Señor. El Señor nos dice las cosas al punto como van a suceder y nos dice qué debemos hacer en cada situación, mis hermanos. No estamos solos y no hay por qué temer. El Señor envió a Moisés y a Aarón, así como también nos puede enviar a nosotros ahora, para hacer como hicieron Aarón y Moisés. Exactamente.
como el Señor quiere que hagamos las cosas. Y bueno, notamos aquí en estos versículos que realmente Faraón pidió señal. Algo que quería compartirles con respecto a la gente que pide señal. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. Miren esto ocurrió a Cristo. Entonces respondieron uno de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, querríamos ver de ti señal. ¿Quiénes pedían esto? Escribas y fariseos. En el Éxodo, en el capítulo 7, Faraón pedía señal. Versículo 39. Pero él respondió y les dijo: la generación perversa y adúltera demanda señal. Qué interesante. Mas señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esto de manera especial para el tiempo de Cristo. Pero notamos que la generación perversa y adúltera es la que demanda señal. Ahora miren el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Volvamos entonces, mis hermanos, a Éxodo capítulo 7. Vimos que Moisés y Aarón fueron a exponer el mensaje del Señor, exponer la palabra de Dios. Y Faraón no quiso creer en el Señor. Rechazó al Señor. Rechazó el Evangelio. Y el Señor vuelve a la carga otra vez con sus instrumentos, Moisés y Aarón, pero ahora viene con señales. Noten, ya había demostración de dureza del corazón en el Faraón. Y como resultado de esa dureza del corazón, el Faraón y la misericordiosa obra y labor del Señor, el Señor ahora venía con milagros. Noten cuánto amor tiene el Señor para con este mundo caído. Faraón ya demostrando dureza de corazón. Y ahora tenemos aquí al Señor otra vez yendo delante de Faraón a través de sus siervos, sus embajadores, con milagros, con señales. Y como vimos en el capítulo 7, versículos 9 y 10, implícitamente, tácitamente, Faraón pide señal, porque Aarón puso su vara en el suelo para que ésta se convierta en una serpiente. Algo que mencionar también con respecto a la dureza de corazón, Ezequiel, vamos a Ezequiel, el capítulo 3, y esto está, mis queridos hermanos, noten cómo va el asunto, ¿sí? La exposición de la palabra de Dios, se presenta el Evangelio, la palabra de Dios, se rechaza, ahora vienen las señales, por razón de, ¿qué cosa? De la dureza del corazón. Ezequiel capítulo 3, versículos 4 al 7, dice lo siguiente: me dijo luego: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son duros de frente y de corazón empedernido. Noten, el corazón del hombre se endurece por el asunto de no querer escuchar al Señor. Viene alguien y nos predica el Evangelio, y al decirle no, de muchas maneras se puede decir no, dicho sea de paso. Se puede decir no al Evangelio, se puede decir no a la exposición de la palabra de Dios con el temor. Se puede decir no al Evangelio, a la palabra de Dios y a los mensajeros enviados por el Señor con decir: oye, aquí hay cosa rara, sin tomar en cuenta el escrito está. Y mis queridos hermanos, la dureza del corazón, aquí menciona Ezequiel capítulo 3,
está en relación justamente a rechazar esa primera oportunidad que el Señor da para que le podamos conocer a través del mensaje, de la sola palabra, de la exposición de su palabra, de un sermón, de una predicación, de un mensaje. Y como resultado de eso, hay endurecimiento del corazón y el Señor viene con más misericordia. ¿De qué manera? Con señales. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores. Y esta frasecita, hermanos, márquenla en sus Biblias. Estos sabios y encantadores hicieron también lo mismo. Los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes. Tremendo. Estos encantadores, estos adivinos, mis queridos hermanos, no son nada más ni nada menos que hombres usados por Satanás. Estos son brujos, son espiritistas, gente que trabaja con demonios, con espíritus demoníacos. Son este tipo de gente. Y notemos algo que podemos también hacer una aplicación para nuestros días. El Señor, con más misericordia, trabajando en este nuestro mundo y viniendo ya señales, con el cumplimiento de las señales descritas también en la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Cristo, vemos también que Faraón tiene la oportunidad de ver al Señor, pero él busca algo. Él busca que las cosas de este mundo, busca el poder de este mundo, busca el espiritismo, mis hermanos, busca el espiritismo. Pero terminamos de leer el versículo 12. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Con qué propósito entonces Faraón llama a estos espiritistas? ¿A estos invocadores de demonios? ¿A estos instrumentos de Satanás? ¿Para qué cosa? Para no creerle al Señor. Y noten algo aquí. Yo les hago una pregunta. ¿Dios podía hacer fracasar a estos espiritistas? Podría haberlos hecho fracasar, claro que sí. Él tiene poder suficiente para esto. Pero recuerden, el Señor no juega sucio. Y el Señor nos ha dado libre albedrío. Y nos ha dado libertad para poder elegir inclusive la muerte a la vida. Él nos da la libertad. Y el Señor estaba haciendo exactamente lo mismo con Faraón. Y hoy el pueblo de Dios tiene esa misma oportunidad. Y el mundo entero tiene esa misma oportunidad. Y mis hermanos, créanme, por lo que encontramos en las Escrituras, esto va a ser así. Por lo que dice tanto la Biblia, hablando de las profecías, y como menciona el espíritu de profecía, lo vemos en la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, cuando el Señor menciona allí a 3 espíritus de demonios en forma de ranas. Esto es espiritismo, dice la sierva del Señor. En este tiempo, el mundo y los gobernantes de este mundo, juntamente con muchos del pueblo de Dios, en vez de creerles a los mensajeros del Señor, que vienen a mostrar al Señor, porque eso es lo que estaba haciendo Moisés y Aarón. Estaban dando a conocer al Señor. Estaban dándoles a conocer el Evangelio. Les estaban presentando, mis queridos hermanos, a Cristo. Como en este tiempo también se nos envía a predicar a Cristo. Y es el mensaje de justificación por la fe, presentar a Cristo. En vez de querer hacer caso a este mensaje, van a hacer caso al espiritismo como lo hizo Faraón. El Señor demostrando señal. Ya que quieres señal por la dureza de corazón, te doy una señal, dice el Señor. Pero Faraón dice, interesante tu señal. A ver, ¿el diablo puede hacer eso? Sí lo puede hacer. Yo me quedo con el diablo, va a decir la gente. La gran mayoría de gente. Y gran parte
del pueblo escogido del Señor, del pueblo llamado, del Señor, va también a creer a este espíritu demoníaco. Porque muchos son los llamados y van a ser solo pocos los escogidos, dice la palabra de Dios. Y surge esto así, mis queridos hermanos. Y noten también la relación que vimos también en el capítulo 5, el pueblo de Dios reclamándole a los mensajeros del Señor, que por la culpa de ellos, Faraón estaba agravando su mano sobre ellos. Todas estas cosas van a acontecer. Y déjenme decirles algo, están empezando a acontecer. Y las vemos reflejadas aquí en la palabra de Dios. Continuamos con la lectura. En el versículo 14, Éxodo capítulo 7, versículo 14 en adelante dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió serpiente, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Versículo 17. Así dice Jehová: en esto conoceréis que yo soy Jehová. Maravilloso. En esto conoceréis que yo soy Jehová. ¿A quién se estaba presentando? Se estaba presentando al Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Un asunto interesante es poder hablar acerca de la vara. ¿Qué tipo de vara tenía Moisés y tenía Aarón? Nosotros hemos hecho idea de que era un bastón largo, pero quería hacer o mencionar algo con respecto a la vara, porque por lo general los hebreos, las varas que tenían eran varas de pastor. Y las varas de pastor no eran bastones. Las varas del pastor eran más parecidas a un mazo. Servía esta vara, o tipo un mazo, y era la vara realmente, esta era la vara del pastor, servía para proteger a las ovejas. En el tiempo de Faraón, de manera especial de Ramsés II, hay figuras de Ramsés II tomando por una mano a alguien de un pueblo extranjero, ¿sí? Lo toma por el cabello, y Faraón, Ramsés II, con otra mano toma su vara, y obviamente estaba él en una acción de no solamente de sometimiento, sino de prácticamente romper el cráneo, golpearle en la cabeza a ese que lo había cogido por el cabello. Estas figuras nosotros las encontramos en todos los gráficos que nos dejaron los egipcios. Y de manera especial era Ramsés II que le gustaba graficarse de esa manera. Y es el faraón al cual había sido enviado Moisés y Aarón. Y era cosa interesante que el Señor no los estaba enviando en cualquier día a hacer esto. Faraón y todos los egipcios tenían como Dios al Nilo. Y recuerden que todo esto el Señor lo hacía para que conozcan a Jehová. Y no podemos nosotros servir a dos señores. Así que, teniendo Faraón al Nilo como Dios, no podía conocer al Señor. Así que el Señor le iba a dar una señal, dándole otra vez oportunidad por la misericordia del Señor, para que Faraón pueda conocer quién es el verdadero Dios. En el momento que estaba siendo adorado el Nilo por el mismo Faraón, el Señor le pide a Moisés y Aarón que vaya y golpee con esa vara, con ese mazo. Y recuerden, era la figura de Ramsés II que se encontraba así. Ahora era el mensajero del Señor que iba con esta vara, ¿sí? Y a golpear a este Dios de Faraón, al Nilo. ¡Qué tremendo ejemplo! Recuerden lo que hemos dicho hace un momento. Cristo usaba ¿qué cosa? Parábolas. Ahora,
en el pensamiento de Faraón, con lo que Faraón estaba acostumbrado a ver, se le estaba predicando el evangelio a Faraón. Y dice el versículo 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río. Estaba golpeando al Dios de Faraón, destruyéndolo. ¿Qué le estaba manifestando? Yo soy Dios, yo soy Jehová, y todo esto, como está escrito aquí, para que sepan, conozcan quién es Jehová. Tremendo. Y luego dice que hubo una gran mortandad, el río se convirtió en sangre, hubo una gran mortandad, los egipcios no pudieron beber agua. Y ahora el 22 dice, los encantadores de Egipto, otra vez estos espiritistas, hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Hemos leído ya lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 4 al 7. El mismo pueblo de Dios no quiere escuchar, y esto mucho se aplica al tiempo del fin, mis hermanos. El mismo pueblo de Dios se endureció su corazón por el hecho de no querer escuchar al Señor, y vemos lo mismo que sucede con Faraón. Dice, endureció su corazón y no les escuchó, no quiso escuchar el evangelio del Señor, no quiso conocer a Jehová. Entonces notamos que de la misma manera que el Señor estaba liberando a su pueblo, se le estaba también mostrando misericordia a Faraón. Y otra vez quería no pasar a los siguientes versículos sin resaltar el hecho del espiritismo aquí, mis hermanos. El no creerle a Dios es creerle al espiritismo. Y en estos tiempos va a ser muy notorio esto, inclusive, como ya lo mencionamos, inclusive con el pueblo de Dios. Se oirá, dice, a espíritus engañadores, espíritus de demonios. Y de esa manera, muchos del pueblo de Dios endurecerán también su corazón. Y dicho sea de paso, les invito a que puedan buscar todas las citas del espíritu de profecía que habla acerca de este asunto del espiritismo en los últimos tiempos. Y ahí van a darse cuenta, mis queridos hermanos, que en el tiempo cuando se está predicando acerca de quién es Dios, quién es Jehová, así como se le presentó a Faraón, también este es el tiempo que se está empezando a predicar quién es el Señor, quién es Jehová. Mis hermanos, Satanás suelta 3 espíritus inmundos. El espiritismo también va a querer frenar el trabajo del Señor y de los mensajeros del Señor. Pero sabemos que el Señor va a dar la victoria. Y alabado sea el Señor por esto. Y endureció entonces Faraón su corazón. Y el versículo 25 dice, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Alabado sea el Señor. ¿Quién es el que agarró por el cabello y con un mazo rompió el cráneo? Fue el Señor, de este dios egipcio, el Nilo. Bueno, la verdad es que impresionante el tema que estamos viendo, las lecciones que se pueden sacar de esta escuela sabática. Cada uno lo va a profundizar de manera distinta, pero a mí realmente me llamó la atención y me gustó mucho esta aplicación que hizo Carlos acerca de esta especie de lucha de dioses que se dio en Egipto. Siempre es una lucha de dioses, el Dios verdadero contra los dioses falsos. Es lo mismo que pasó en el Monte Carmelo con el profeta Elías y los profetas de Baal y de Acera. Es lo mismo que va a pasar en este tiempo final. Va a ser una lucha de dioses. El Dios verdadero con su ley, con su carácter, con su Hijo unigénito, en contra de todos los falsos dioses que presenta la cristiandad en general, el mundo pagano, etc. Va a ser exactamente lo mismo. De hecho, gran parte de la persecución que va a sufrir el pueblo de Dios va a ser de parte del mundo cristiano. Lo que pasa es que el mundo cristiano hoy está adorando a una falsa representación de Dios. Una falsa representación, ¿por qué? Porque se desconoce su naturaleza, la naturaleza de su Hijo, ¿sí? La relación filial entre el Padre y el Hijo, el carácter de Dios manifestado en el don de su Hijo y el carácter justo de Dios manifestado en su santa ley. Entonces,
el Dios del cristianismo actualmente está siendo un Dios falso. Y en este conflicto final, en este Armagedón final, donde realmente Satanás va a enviar sus espíritus a manera de ranas, va a ser una confrontación. Armagedón significa eso, el Monte Carmelo, ¿sí? el conflicto del Monte Carmelo. Se va a ver quién es el Dios verdadero y todo el mundo va a tener la posibilidad de elegir. Esto es lo que más me maravilla de la misericordia de Dios, porque en este conflicto final, cuando todos tengan que decidir, la verdad va a ser clara y cristalina, va a ser puesta claramente delante de todo el mundo va a saber sobre el sábado, todo el mundo va a saber sobre la segunda venida de Cristo, el mensaje de los tres ángeles va a ser proclamado a toda nación, tribu, pueblo y lengua, y el Señor no va a venir sin que antes sea predicado el Evangelio por testimonio a todas las naciones. O sea que todos van a poder decidir si quieren seguir al Dios verdadero o a los dioses falsos de este mundo. Así que realmente impresionante este comentario que estamos escuchando del pastor Carlos Cabello. Yo le mando un gran abrazo porque ahora ya estamos distanciados. Él ya volvió para su tierra. Le mando un fuerte abrazo a él, a su familia. Y saben, hermanos, que pueden dejar todos sus comentarios acá en el chat. Vamos a estar respondiendo todos los comentarios y todas las preguntas. Vamos a estar recibiendo sus saludos también si los quieren grabar en video para que aparezcan en la próxima escuela sabática. Así que, hermanos, seguimos adelante con este repaso. Que Dios nos bendiga y nos ayude para poder sacar esas lecciones preciosas de la palabra de Dios. Seguimos con la tercera parte y enseguida volvemos. Y dice más ahora la primera parte, y esta es la parte final justamente. Éxodo capítulo 8, los primeros 7 versículos, empezando desde el 1, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra ante Faraón y dile: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si rehusas dejarlo ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus términos, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara de tu cama, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y todo esto era lo que hacía Moisés y Aarón en el nombre del Señor, era para que puedan conocer al Señor. Pero dice las Escrituras nuevamente que estos hombres, estos espiritistas, estos espíritus de demonios allí presentes, hicieron lo mismo. Y el Señor, dice, prácticamente, lo entendemos, lo permitió. ¿Cuál fue el propósito que el Señor permitió esto? Ya hemos dicho, para que Faraón tenga la oportunidad de decidir a quién servir. Pero también hay algo más que mencionar, la razón por la cual el Señor permite esto. Mis hermanos, para que se cumpla todo como está escrito. Porque cada quien va a recibir según sus obras. Y el mayor condenado va a ser Satanás. Así que el Señor hace que Satanás también haga su trabajo, para que en el tiempo estipulado por el calendario del Señor, pues Satanás también reciba su recompensa. Quería, mis queridos hermanos, completar, y me gusta mencionarlo de esa manera para que vuestro gozo sea completo, usar también el espíritu de profecía para comprobar lo que hemos mencionado también en el estudio, en el repaso de estos capítulos. Quiero presentarles una cita que encontramos en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página, 112, párrafo 1 y 2. Dice lo siguiente: ¿cuál fue el caso de Faraón? La Sagrada Escritura declara que Dios endureció su corazón, y esa declaración se repite cada vez que la luz brilla al manifestarse el poder de Dios. ¿Qué cosa? Voy a volver a leer.
Las Sagradas Escrituras declara que Dios endureció su corazón, y esta declaración se repetía cada vez que la luz brillaba al manifestarse el poder de Dios. Mis hermanos, encontramos endurecimiento de corazón después de que el Señor se manifestó con poder. Igual como se le manifestó a Faraón, el Señor quiere manifestarse a este nuestro mundo y a su pueblo, enviando a sus siervos. También en este tiempo va a haber endurecimiento del corazón en muchos hombres, inclusive hombres que pertenecen al pueblo de Dios en este tiempo. Sí, y lo estamos empezando a ver, mis hermanos. Esto es tremendo. Cada vez que rehusaba someterse a la voluntad de Dios, su corazón se endurecía más y se hacía menos sensible al Espíritu de Dios. Sembró la semilla de la obstinación y Dios permitió que ésta echara raíz. Pudo haberlo impedido mediante un milagro, pero no era ese su plan. La dejó crecer y producir una cosecha según su especie, comprobando así la veracidad del pasaje de la Escritura que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si un hombre siembra dudas, segará dudas. Al rechazar la luz primera y todo el rayo subsiguiente, el faraón progresó de un grado de dureza hacia otro, hasta que los cuerpos fríos e inertes de los primogénitos detuvieron su incredulidad y obstinación por solo un instante, y luego, determinando que no se accedería al propósito de Dios, siguió su curso voluntarioso hasta ser envuelto por las aguas del Mar Rojo. Esto es tremendo. ¿Cuánto peligro hay en rechazar una verdad? O rechazar, la verdad de Dios. Esa luz que viene de parte del Señor, rechazarla, corremos peligro de caer en más rechazos a esa luz, a esa intervención del Espíritu de Dios que nos conduce a toda verdad en nuestra vida. Ahora voy a leer el párrafo 2. Este caso quedó registrado para nuestro beneficio. Precisamente lo que ocurrió en el corazón de Faraón se llevará a cabo en toda alma que olvide atesorar la luz y andar prontamente en sus rayos. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Cuando una persona desatiende las invitaciones, reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, su conciencia se cauteriza, y al ser amonestado una vez más, se le hará más difícil obedecer que antes, y sucesivamente ocurrirá lo mismo. La conciencia es la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas. Cuando se resiste, se contrista al Espíritu de Dios. Esta es la manera que el Señor nos expresa a través de este escrito inspirado. Examinarlo todo y retener lo bueno. Necesitamos siempre un escrito está para basar nuestra fe. Pero mis queridos hermanos, los preconceptos o ideas preconcebidas en nuestra vida logran en nosotros justamente esta incredulidad de la que hemos leído. Y Dios tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de su pueblo. Y oremos, mis queridos hermanos, por los unos por los otros, porque el que cree estar firme en este sentido, mire que no caiga. Esto está escrito. Y necesitamos, mis queridos hermanos, ser conscientes de esto. Otra cita que quería compartirles también es la que encontramos en el Conflicto de los Siglos, la página 589, párrafo 2. Conflicto de los Siglos, página 589, párrafo 2. Dice lo siguiente: cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. ¿Qué cosa? Van a perseguir. Y aquí menciona la sierva del Señor
un hecho que no se ve evidenciado en el verdadero pueblo de Dios que sigue al Señor y que es guiado por el Espíritu del Señor. Esta es una característica, sí, de la gran ramera, pero no del pueblo verdadero del Señor, mis hermanos, que es intolerante y es perseguidor. Y dice aquí, y lo relaciona, el rechazar la verdad, y esto se hace consecutivo, se hace una costumbre, termina en ¿qué cosa? En perseguir, mis hermanos. Esto es tremendo. Y esto, sin duda, tiene que resonar en todos los que nos consideramos miembros del pueblo de Dios. ¿Qué espíritu estoy manifestando tener? ¿Qué cosa me lleva a hacer lo que hago? ¿Tengo la verdad? ¿Estoy andando en la verdad? ¿Estoy rechazando la verdad? El espíritu que demostramos nos manifiesta si estamos o no rechazando esa verdad. El espíritu de profecía nos lo manifiesta, nos deja esta idea para que nosotros podamos reflexionar. Y la cita continúa. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Por eso les estaba diciendo que a Faraón se le estaba presentando a Cristo. Se le predicó, se le habló primero, antes de manifestar señales, se le predicó a Faraón, se le mostró quién es Jehová. Se le presentó el evangelio, se le estaba presentando a Cristo, mis queridos hermanos. Él es nuestro evangelio. Faraón rechazó ese mensaje, vinieron señales para Faraón, no quiso escuchar hasta que murieron los primogénitos. Aceptó en cierta manera a regañadientes, como comúnmente se dice, y después lo vemos a Faraón nuevamente persiguiendo al pueblo de Dios. Noten esto, mis hermanos, se va a cumplir, se va a repetir en estos tiempos. Faraón persiguiendo al pueblo de Dios ahora que ya el Señor lo llevaba en libertad al desierto, y Faraón, aquel que se le había dado la oportunidad de tener luz y aceptar esa luz, y la rechazó, ahora muere en las aguas del Mar Rojo. Tremendo. Esto va a volver a acontecer, mis hermanos. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas, y aquí viene esto, conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en la iglesia, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Esto es tremendo. Los fariseos, los saduceos, los escribas rechazaron a Cristo, le dieron la espalda. Y ellos se manifestaban como hombres muy religiosos y santos cuando en un día sábado santo estaban planeando cometer asesinato. Esto señala el espíritu de profecía, mis hermanos. Y esto es un llamado a despertar. Por favor, ¿qué espíritu gobierna nuestro ser? Tú, mi hermano, hermana, que estás escuchando este mensaje y crees estar andando en los caminos del Señor, por favor, evalúa estos caminos. Los caminos del Señor no son caminos de intolerancia. Los caminos del Señor no son caminos de lucha. Y esta lucha me refiero a estar hiriendo a mi hermano. No es esto. Los caminos del Señor son como el testimonio de Esteban, que aún matándole, él elevó una oración en beneficio de esos sus asesinos. Ese es el camino del Señor. Evaluemos nuestros caminos. Y aquí en esta parte que acabamos de leer menciona el espiritismo. Espiritismo en el tiempo de Faraón. Y hemos visto las ideas que nos deja la palabra de Dios acerca de esto. Y habrá, y les invité a que puedan revisar todas las citas del espíritu de profecía hablando del espiritismo en este tiempo. Y la sierva del Señor menciona
que se creerá también al espiritismo para rechazar esa verdad dada por el Señor en estos últimos tiempos. Esto es tremendo y es lamentable porque se está hablando de manera especial para el pueblo de Dios. Dice, conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas en el corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas, como las que hubo en la presencia de Faraón, abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejan sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. ¿En qué sentido las siervas del Señor habla de espíritus seductores y doctrinas de demonios? Obviamente, en la aceptación de esta doctrina espiritista y, mis queridos hermanos, de manifestar el carácter de la ramera. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a manifestar en verdad el carácter de Cristo. Espero que este pequeño estudio de la palabra de Dios, de esta lección que dicho sea de paso, les recomiendo, mis queridos hermanos, puesto que nos ha llevado a poder realmente meditar en todo esto importante para este tiempo. Así que compártanla, descárguenla. Gracias a Dios la tengo en físico. Gracias, Emanuel, por ello. Y mis queridos hermanos, sigamos estudiando las Escrituras. Sigámonos nutriendo de esta palabra de Dios para que sea el Espíritu del Señor que pueda morar verdaderamente en nosotros y Él pueda abrir nuestra mente y tengamos nosotros la claridad suficiente para no ser engañados por esos espíritus de demonios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Y con este su servidor será hasta una siguiente vez. Gracias. Dios me les siga bendiciendo. Bueno, ahora sí, agradecidos a Dios, agradecidos al pastor Carlos Cabello que estuvo compartiendo con nosotros esta lección realmente impresionante, con temas realmente de alcance global. Y algo que me impresionó también de lo que él presenta es cómo esta escalada de incredulidad, que esto es lo que pasó con el faraón, esto es lo que pasó con Egipto, fue una escalada de incredulidad, derivó en una gran persecución. Esto es lo que va a pasar en el tiempo final, hermanos. La escalada de incredulidad, Dios va a dar un testimonio a través de la palabra de Dios, como vimos la semana pasada. No solamente es la palabra de Dios, sino también el milagro expuesto, el milagro de nuestra conversión, el milagro de la sanidad, los milagros que Dios hace en la vida. Se va a dar un testimonio claro y definido al mundo. El mundo va a ir en una escalada de incredulidad y al final va a terminar en una persecución contra el remanente, contra el pueblo de Dios. O sea que realmente esta escuela sabática tiene su arista profética, tiene su arista personal. Yo sé que muchos que han leído le ha tocado algún texto en particular, si tiene su arista personal, tiene su arista motivacional, tiene su arista emocional también, porque muchas veces necesitamos esa palabra de consuelo durante la semana y probablemente muchos la encontraron en esta escuela sabática, pero hoy lo que hemos visto es su arista profética, ¿sí? Lo que está pasando en la iglesia y lo que está pasando en el mundo. Así que realmente muy agradecido a Dios, agradecido al pastor Cabello que estuvo dispuesto a colaborar con nosotros en este repaso de escuela sabática. Van a ver más adelante, Dios mediante, otros pastores, otros ministros colaborando con este repaso de escuela sabática. La idea es que este folleto sea no solamente un medio de evangelismo, sino también un canal de unidad, de unificación entre el pueblo de Dios, entre todos aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo y que estamos predicando el mensaje de los tres ángeles. Así que los estamos leyendo ahora en el chat, estamos respondiendo ahora mismo sus mensajes. Aprovechen estos minutos finales que nos quedan de programa para dejar sus mensajes, para dejar sus saludos. Recuerden que pueden enviar sus saludos en video al WhatsApp que va a aparecer al final con los saludos para que puedan participar del programa siguiente. Así que ahora, a continuación, vamos a escuchar una segunda alabanza de parte de nuestra hermana Irian desde Argentina, quien Dios le ha dado el don natural del canto. Eso ya lo podemos ver, que es el don natural del canto. Dios ya le regaló una voz, esa capacidad de entonar, ¿no? Y de seguir la melodía y de afinar y todo eso. Y aparte ya está desarrollando el don
de la música, ¿sí? A través de los instrumentos musicales, no solamente la guitarra, sino también algún otro por ahí. Pero Dios le está dando el don, Dios le da el don y ella se encarga después de hacer su parte de desarrollar ese don y ese talento. Así que agradecidos a Dios por el talento que Dios le ha dado a Irian Sabela. Le mando un saludo a Nico, a su papá, a su familia, a Camila, bueno, a todos los chicos, a todos los que forman parte de la familia Sabela, que son, bueno, parte de este ministerio, parte de esta familia que se ha formado hace ya muchos años, que es un camino básicamente de predicación, y eso lo han heredado a sus chicos, ¿no? Y ahora Irian tiene la posibilidad de compartir este don a través de la alabanza. Así que te escuchamos, Irian. Esperamos que sea para la gloria y la honra de Dios. Y después volvemos para la oración final y para los saludos. Así que estén atentos a los saludos. No hay nada imposible para Dios, ni nada que no pueda hacer por mí. Solo hay que tener fe y confiar de corazón y dejar todo en sus manos y creer. Por los árboles el bosque no se ve, por las nubes es difícil ver el sol, pero sí puedo confiar, Él me ayudará. Solo tengo que entregar mi corazón. Un milagro que corra mis pesares, un milagro que calme mi dolor, un milagro que responda a mis plegarias en la muestra de tu amor, en la muestra de tu amor. Muy bien, hermanos, gloria a Dios, gracias a Dios por las alabanzas. Van a estar escuchando también en programas posteriores a otros hermanos que tienen el don de la música, que van a estar colaborando también, Dios mediante, en este espacio de escuela sabática para gloria y honra de Dios. Así que gracias a Irian nuevamente. Y ahora sí vamos a una parte esperada por cada uno de nosotros, porque nos gusta ver la cara de ustedes, nos gusta escuchar sus mensajes, nos gusta escuchar desde dónde nos miran, desde dónde nos acompañan. Así que vamos a la parte de los saludos y después sí vamos a terminar con una oración. Bueno, el primer saludo viene de parte del pastor Álvaro Sousa, quien dirige el Ministerio Bienestar TV en YouTube. Lo pueden buscar y bajar la aplicación, que es una televisora en vivo 24 horas. Y él se tomó unos minutos en su programa para mencionar la escuela sabática y agradecer por el material. Estamos en un nuevo año y vamos a iniciar una nueva experiencia. Y desde luego, pues ahora tenemos un material inédito, muy, muy bueno. Agradecemos a Infonom que nos está proporcionando ese material. Yo aquí tengo el cuaderno que bajé de la página de ellos y lo imprimí en blanco y negro, desde luego, ahí está color. Hay un código QR aquí que vamos a hacerles llegar también en las siguientes lecciones para que ustedes puedan bajar el material los que lo deseen. Y desde luego, para mí fue muy interesante ver cómo los pioneros iniciaron su estudio sabático con el libro de Éxodo. Nosotros estamos con nuestro estudio sabático del libro de Génesis y estamos terminando el libro de Génesis. Así que nos cayó muy bien para iniciar con Éxodo. Ya estudiamos Apocalipsis versículo por versículo, Daniel versículo por versículo, ya estudiamos Génesis versículo por versículo y ahora vamos con Éxodo. Ahora este es un material buenísimo que fue hecho por los pioneros adventistas, aquí lo dice, en el año de 1889. Un año después de que fue rechazada la justificación por la fe, que era la última verdad que se iba a predicar.
Entonces, vamos a tomar este material como nuestro material para la escuela sabática. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla Martín Pereira, aquí desde California. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones con un fuerte clamor. Hola, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Soy Carlos, acá desde Las Ovejas, desde Neuquén. Yo soy Marisa, desde Argentina. Los saludamos, felices de poder ver y escuchar los videos de Manuel. Así que un saludo enorme para todos. Bendiciones para todos. Aleluya, bendiciones. Bueno, muchas gracias a todos por sus saludos. Ya saben lo que tienen que hacer, simplemente es agarrar el teléfono, decir simplemente hola, soy fulano o somos tal familia, les escuchamos desde tal lugar, le mandamos un saludo a todos, bueno, lo que ustedes quieran decir, y mandan ese video a este número de WhatsApp y lo vamos a estar poniendo en el programa siguiente. Así que anímense y compartan con nosotros también sus saludos. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe en esta semana que comienza, que nos acompañe a través de su palabra, a través de su espíritu, y que bueno, esta semana realmente pueda ser una bendición para nosotros. Vamos a terminar este programa por el día de hoy, por esta semana. Dios mediante, la semana que viene seguiremos con más de la escuela sabática. Así que acompáñennos desde donde estén. Querido Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque esta escuela sabática, que es un proyecto, tú lo haces realidad. Y tú lo haces realidad a través de las personas que pones para que escuchen este mensaje. Toca los corazones de los que han escuchado este mensaje hoy y ayúdanos, Padre, a vivir en tu presencia. Ayúdanos cada día. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, gracias a todos por acompañarnos, gracias por los mensajes que dejaron en el chat, gracias por participar de diferentes maneras, incluso compartiendo este video con otras personas. Aunque esto quede grabado, seguimos con el mismo espíritu para compartir la palabra del Señor. Espero que este programa haya sido de bendición. Le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo a todos y nos estaremos encontrando, Dios mediante, la semana que viene con otra lección de escuela sabática. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque es la señal entre tú y yo. Y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando tú creaste esta tierra, 6 días trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad. Nunca
creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.